y el coronavirus. Ya de la pregunta esencial, ¿no es cierto?, se trataba sobre los distintos microorganismos, como los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos, que son capaces de causar algunas enfermedades. Tenían que describirlo y también señalar alguno de su ilustración, algún dibujito. Me encontré con muy buenos trabajos, la mayoría estaban completos, así que no hice muchas correcciones al respecto, así que muy bien, los felicito a aquellos que enviaron sus respuestas esenciales. Esta semana tampoco es tan difícil la pregunta esencial, así que aquellos que les falta solo los de esta semana deberían completarla y así, ¿no es cierto?, la próxima semana nos deben dar la evaluación. Entonces, como vimos ya los microorganismos, ahora vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, cómo nuestro cuerpo se va a defender de esos distintos microorganismos y tratar de evitar que ellos lleguen hacia nuestras barreras interiores y que estén generando, ¿no es cierto?, las enfermedades que vimos que ya pueden provocar. Vamos a estar desarrollando modelos que expliquen cuáles son las barreras defensivas, tanto la primaria, secundaria y terciaria, ¿no es cierto?, del cuerpo humano. Primero tenemos cómo fue evolucionando el concepto de inmunidad, ¿no es cierto?, de defensa a lo largo de la historia, en donde en un primer momento, ¿no es cierto?, en 1798, 1800, se descubrió la vacuna contra la enfermedad de la viruela. Posteriormente, en 1880, Pasteur y Roux trabajan cultivos bacterianos para producir vacunas. ¿Ya? O sea, siguen investigando, ¿no es cierto?, en este tema para trabajar esta forma de inmunidad. También demuestran Roux y Yersin que existe una toxina capaz de producir alguna infección. Se dan cuenta, ¿no es cierto?, de la presencia de estos microorganismos que pueden producir enfermedades. Aquí también tenemos a Bering y Kitasato, son biólogos, ¿no es cierto?, usan una toxina de tétano que diga, y difteria para inmunizar a niños, o sea, contra la vacuna contra el tétanos. Llamaron anticuerpo o anticuerpo a la sustancia capaz de bloquear una toxina y a un antígeno al material que activará a los anticuerpos. Entonces va a ser, ¿no es cierto?, un anticuerpo, la sustancia que puede estar bloqueando una toxina, eliminando su efecto, y el antígeno va a ser el que hará que se active el anticuerpo. Ehrlich propone que antígenos y anticuerpos eran macromoléculas de estructuras complementarias, o sea que son estructuras que se complementan. O sea que se necesita, ¿no es cierto?, como el antígeno necesita activar al anticuerpo. Son complementarios. Por último, tenemos que se usa la titulación por Bordet para cuantificar componentes de una reacción inmune. Ya la titulación es un concepto químico en donde se puede ir viendo cómo va creciendo la concentración de alguna sustancia, o de algún, en este caso, de algún anticuerpo, ya de alguna célula. Entonces, a través de la titulación, se pudo dar cuenta cómo estaban reaccionando los componentes en una reacción inmune. O sea, acaso están generando más moléculas, se están adaptando, etc. Y por último tenemos que Ehrlich y Medvedev ganan un premio Nobel por su teoría de inmunidad humoral y celular. Ya ahí crearon, ¿no es cierto?, teorías, conceptos relacionados, ¿no es cierto?, una explicación para poder explicar nuestra inmunidad tanto humoral y celular. Y eso es lo que vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, ahora. Vamos a ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmune y cuáles son sus líneas de defensa. El ser humano tiene 3 líneas de defensa contra los ataques de los organismos patógenos.
Las dos primeras se señalan como una inmunidad innata y la última, la tercera, es una inmunidad adaptativa. La palabra inmunidad viene del latín immunitas, que se refiere a una protección contra enfermedades infecciosas. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, que es el sistema inmune se va a dividir en inmunidad innata. Eso significa que ya está presente en las personas, que no cambia y que es inespecífica. ¿Qué quiere decir que es inespecífica? Que ataca a todos por igual, por general, ¿no es cierto? No se encarga de algún organismo en particular. En estas barreras, que las vamos a estar viendo más adelante, vamos a tener la barrera primaria y secundaria. Obviamente, ¿no es cierto?, como que vamos a partir desde fuera de nuestro cuerpo, por el exterior, para tratar de prevenir, ¿no es cierto?, que ingresen estos microorganismos. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la inmunidad adaptativa, que esta, ¿no es cierto?, por su nombre, dice que es una adaptación que van a generar nuestras células, ¿ya? Y eso las va a hacer más específicas, ¿ya? Se van a concentrar en un microorganismo en particular, en alguna bacteria, en algún virus, y, ¿no es cierto?, van a ver soldados, que vamos a ver un video después, son llamados así algunos linfocitos, que van a ser encargados, ¿no es cierto?, de eliminar algún virus en particular. ¿Ya? Por eso, ¿no es cierto?, va a ser específico, porque van a estar determinados para un tipo de microorganismo y van a necesitar crearse para ese microorganismo. ¿Ya? Vamos a estar hablando de cada uno en específico a continuación. De nuevo, entonces, vamos a hablar primero de la inmunidad innata, en donde son los mecanismos que el organismo ya tiene para protegerse antes de que ocurra una infección. ¿Ya? Siempre la innata va a estar tratando de prevenir que ocurra la infección y va a ser la adaptativa la que va a ocurrir cuando ya el cuerpo esté infectado, cuando ya esté el virus adentro o esté la bacteria, ¿no es cierto? Ahí se va a poder dar cuenta la inmunidad adaptativa del microorganismo que se encuentra en su presencia, por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a adaptar. Si es que ya no tiene, ¿no es cierto?, el soldado específico, va a generar uno para poder protegerse. Entonces, partimos, ¿no es cierto?, con la barrera primaria. La barrera primaria o la primera línea de defensa tiene una característica de ser innata o de ser, ¿no es cierto?, ya establecida en el cuerpo, es decir, va a estar también siempre activa, incluso cuando no existan algunos microorganismos patógenos. O sea que cuando uno estemos, ¿no es cierto?, cerca de algún virus, igual, ¿no es cierto?, va a estar actuando nuestra barrera. Van a estar estas características que va a tener nuestro cuerpo para poder intentar defenderse. Lo mismo, ¿no es cierto?, que son las mascarillas. No necesariamente, ¿no es cierto?, que esté presencia del coronavirus, vamos a estar usándolas para poder protegernos, porque claramente los microorganismos no son visibles, por lo tanto hay que seguir protegiéndose. Entonces, esta barrera innata va a tratar, ¿no es cierto?, de estar impidiendo el ingreso de cualquier sustancia extraña a las barreras internas. ¿De qué es lo que está constituida esta barrera primaria? Tiene varias cositas. Tiene estructuras internas y estructuras externas, que están en este siguiente esquema. Vamos a ir revisando. Tenemos que en nuestras lágrimas tenemos lisosomas que son encargados de eliminar algunas bacterias que podrían estarse generando en nuestros ojos, lo cual sería, ¿no es cierto?, generar una infección en nuestros ojos. A veces se produce, ¿no es cierto?, que se producen infecciones en los ojos. También la saliva y la mucosidad nasal van a tener algunos componentes, ¿no es cierto?, para poder destruir bacterias o virus que estén tratando de ingresar en estas vías. Entonces tenemos los ojos, la nariz y la boca con lisosomas que nos van a proteger, ¿no es cierto?, de
algunos microorganismos. También es considerado una barrera primaria el cerumen del oído, ya el que está, se junta, ¿no es cierto?, en nuestras orejas, se junta una pastita y simplemente, ¿no es cierto?, esta es media pegajosa, ¿no es cierto?, y busca atrapar a microorganismos, que no penetren hacia más al interior, ¿no es cierto?, porque más adentro ya es más difícil limpiársela, ¿no es cierto?, y ellos podrían estar generando una infección en el interior de nuestras orejas. Claro, el cerumen o cerilla también, ¿no es cierto?, es esta barrera primaria. También tenemos secreciones de nuestras glándulas, de nuestra piel, ¿no es cierto?, el sudor, ya se va a producir ahí un sebo, un líquido, y ese también, ¿no es cierto?, va a tener un pH característico y va a servir para poder eliminar algunas bacterias que se encuentren en nuestro cuerpo. Vamos a pasar por el lado izquierdo y después nos saltamos al lado derecho, ¿ya? Entonces también tenemos en nuestro interior, igual se consideran barreras primarias, pero ya están en nuestro interior. ¿Cuál es la primicia, ¿no es cierto?, para que sean primarias, aunque estén dentro de nuestro cuerpo? Es que están siempre, ¿no es cierto? Van a estar actuando siempre, incluso antes que existiese enfermedad. Entonces, siempre nuestro estómago va a tener un pH ácido, que eso es lo que dice ahí, y además siempre va a tener enzimas digestivas, que son las encargadas, ¿no es cierto?, de la digestión y de también eliminar algunas bacterias que estén llegando a esos lugares. También tenemos defensas intestinales, que incluso pueden ser algunas bacterias, que hablamos también la clase pasada, en donde tenemos, ¿no es cierto?, bacterias buenas que existen en nuestra flora intestinal y que son encargadas de procesar alimentos y también de eliminar algunas otras bacterias. En el semen también tenemos, sobre todo, ¿no es cierto?, el primer líquido que se genera antes de eyacular se genera, ¿no es cierto?, un antibactericida, ¿no es cierto?, para tratar de generar una eyaculación segura y no mueran los espermatozoides. También tenemos en nuestra garganta tenemos algunos epitelios, y cuando hablemos de epitelios, cilios, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando de estos pelitos que van a servir también, ¿no es cierto?, para estar atrapando microorganismos que no puedan ingresar hacia nuestros pulmones o nuestro estómago. Eso es como la amígdala, ¿no? Claro, la garganta, ¿no es cierto?, ahí vamos a tener algunos epitelios que nos van a servir para tratar de evitar que pasen los microorganismos, que son muy pequeños. Por eso, ¿no es cierto?, a veces se juntan en la amígdala, se junta infección, porque quedan atrapados ahí, ¿no es cierto?, y pueden estar generando la enfermedad. Acá, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo también tiene pelos, que también pueden estar atrapando microorganismos. Y acá, al último, tenemos, ¿no es cierto?, que estas barreras primarias estaban en distintos colores, ¿ya? Y vamos a estar hablando más adelante que según los colores, en negro, todos los que estaban en negro tienen un carácter químico, o sea que van a tener algún compuesto químico o van a tener alguna variación del pH para poder, ¿no es cierto?, estar tratando de generar una barrera, de que no ingresen los microorganismos. De color rojo vamos a tener una barrera física, ¿no es cierto?, como puede ser una reja, ¿no es cierto? En este caso van a ser los pelitos, los epitelios, que van a servir, ¿no es cierto?, como una barrera física para evitar que ingresen los microorganismos. Y por último, en color azul tenemos los microbiológicos, en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, vida, puede ser una célula o puede ser, ¿no es cierto?, una bacteria, que nos van a estar protegiendo de estos microorganismos. Entonces vamos a tener en la barrera primaria algunos factores químicos, físicos y microbiológicos. También las barreras físicas también son llamadas barreras mecánicas, ya que aparece con otro nombre, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Mecánico o físico, es lo mismo, se refiere a algo
tangible, sólido, ¿no es cierto? Como lo hacer incluso nuestra piel. Nuestra piel es nuestra primera barrera, ¿no es cierto?, de defensa del cuerpo y evita que cualquier microorganismo ingrese a él. Por esta razón, la piel siempre tiene que tratar de mantenerse limpia, evitar, ¿no es cierto?, los cortes o lastimaduras, machucones, ¿no es cierto?, porque ahí se pueden estar generando ingresos de agente biológico o condiciones mayores para que se puedan generar, ¿no es cierto? Ante cualquier herida, tratar de, ¿no es cierto?, mantenerla limpia. Si es mayor, tiene que ir a alguna curación, ¿no es cierto?, para que le desinfecten y eviten, ¿no es cierto?, que se vaya a generar ahí hongos, ¿no es cierto?, o también infección. Y la piel, ¿no es cierto?, tiene esta característica por fuera, la mayoría, ¿no es cierto?, es seca, y eso es porque tiene un compuesto llamado queratina, y en algunas partes, como las partes interiores, como nuestra boca, también algunas fosas nasales, el ano, tiene otro aspecto, que es donde no existe la queratina, y se llama mucosa. Ya generalmente, ¿no es cierto?, en esta parte va a existir también un líquido que va a servir igual como una tela de araña para atrapar, ¿no es cierto?, los microorganismos. Las células de las mucosas secretan mucus o un líquido, ¿no es cierto?, por eso el tejido es húmedo y tiene la propiedad de fijar o inmovilizar a muchos microorganismos, impidiendo que estos sigan penetrando nuestro cuerpo. Entonces, eso con las barreras mecánicas, ¿no es cierto?, van a ser estas barreras, bueno, acá no habló de los pelos, pero también, ¿no es cierto?, podemos estarle sumando a nuestros pelitos de la nariz, ¿no es cierto?, de la oreja también, que también van a tratar de impedir que ingresen estos microorganismos. También, ¿no es cierto?, las químicas son la mayoría, las lágrimas, el serum del oído, las secreciones, el estómago, algunas barreras intestinales y también en el semen, en el esperma, vamos a tener algunas barreras químicas. Y las barreras químicas, ¿no es cierto?, son la defensa del cuerpo que van a servir, ¿no es cierto?, para tratar de eliminar a estos microorganismos a través de una descomposición química o a través, ¿no es cierto?, de una variación del pH. El sudor que secretan nuestras glándulas sudoríparas de la piel tiene una sustancia, ¿no es cierto?, que varía en pH principalmente ácido. Y principalmente por este pH ácido va a estar impidiendo que se genere vida o que puedan estar sobreviviendo estos microorganismos. El sudor, ¿no es cierto?, las lágrimas van a tener estos componentes. Ácidos gástricos también en nuestro estómago, ahí donde existe el mayor, o sea, el menor pH, en la escala de pH, ¿no es cierto?, el ácido está como hacia abajo, está en el número 7 es el medio, y el 14 el máximo, y del 1 al 7 son los ácidos, y el jugo gástrico está en el número 2, o sea, es muy, muy ácido, y por lo tanto, ¿no es cierto?, elimina una gran parte de las bacterias que pueden estar ingresando a nuestro sistema digestivo. Por eso, ¿no es cierto?, también sufrimos a veces con los flujos que tenemos, ¿no es cierto?, a veces porque tenemos exceso de acidez en nuestro estómago por algunos alimentos que consumimos, y sobre todo, ¿no es cierto?, cuando se produce quizás un vómito, se pueden dar cuenta que es bastante ácido, ¿no es cierto?, que uno termina botando, y es porque hay parte de este jugo gástrico. Además, las lágrimas, ¿no es cierto?, tienen una sustancia que es bactericida y así evita, ¿no es cierto?, que nuestros ojos se infecten. Eso en cuanto a las barreras primarias. Ya tenemos, ¿no es cierto?, que estas barreras primarias van a intentar evitar que este organismo esté ingresando hacia el cuerpo y así que no se instale, ¿no es cierto?, y no se pueda masificar.
Pero, ¿qué va a pasar, no es cierto, cuando ya ingrese, ya o pase esta barrera primaria? Vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo también va a tener una barrera secundaria, unas células encargadas de tratar, ¿no es cierto?, de defendernos frente a microorganismos como bacterias o virus. Cuando los patógenos superan esta barrera primaria, se generan esta barrera secundaria, ¿no es cierto?, en donde van a estar estas células sanguíneas, que van a ser principalmente los glóbulos blancos. Estas células, glóbulos blancos, van a tener una función llamada fagocitos, en donde se encargan de eliminar a estos microorganismos. Llamado el mecanismo para eliminar, ¿no es cierto?, esos microorganismos se llama fagocitosis y se refiere principalmente a la forma en que van a eliminar a estas bacterias, como lo tenemos en este dibujo. Vamos a tener que los glóbulos blancos es capaz de absorber a las bacterias y en su interior, a través de los organelos que posee, lo va a comenzar, ¿no es cierto?, a desintegrar. Cuando un agente infeccioso, como un virus, un hongo, una bacteria, ingresa a nuestro cuerpo, los glóbulos rojos y también algunos células basófilos y también algunos otros mastocitos, liberan sustancias que atraen al sitio de infección a los fagocitos. O sea, como que los glóbulos rojos avisan a los glóbulos blancos que, mira, ya hay bacterias, vayan a atacar allá, y, ¿no es cierto?, a través de los neutrófilos y los macrófagos van a estar realizando, ¿no es cierto?, este proceso de fagocitosis, que sirve principalmente para eliminar a los microorganismos que causan enfermedades. ¿Y cómo lo hacen? A través de la fagocitosis. ¿Qué es lo que es la fagocitosis? Absorber a estos microorganismos y en su interior los descomponen, desintegran, ¿no es cierto? Y posteriormente esto también, estas pequeñas partes también las terminan eliminando. Entonces, como podemos ver, ¿no es cierto?, esta ya es una barrera más, ¿cómo se llama?, más específica en el trabajo, pero aún, ¿no es cierto?, sigue siendo una barrera general. ¿Ya? ¿Por qué lo digo general? Porque puede estar atacando a bacterias, a virus, y siempre de la misma forma. ¿Ya? Siempre va a ser su forma de ataque la fagocitosis. Y por último, tenemos nuestra barrera terciaria, que cuando ya, ¿no es cierto?, el microorganismo pasó las barreras primarias, la secundaria también no le hizo efecto a la fagocitosis, no las podía, los glóbulos blancos no podían atacar, ¿no es cierto?, al microorganismo, se utiliza esta barrera terciaria. Si los patógenos logran vencer la barrera secundaria, se activa esta barrera en donde se contemplan respuestas específicas. Ya la barrera terciaria, en donde actúan agentes infecciosos determinados y que son adaptativos, o sea que van a generar una defensa específica frente al microorganismo, ¿ya? O sea, una especial, como cuando uno pide un completo, ¿no es cierto?, que sea especial, sin tomate, doble palta, por favor. Claro, ¿no es cierto? Aquí pasa lo mismo, dependiendo el microorganismo, esta barrera, ¿no es cierto?, se va a estar adaptando a lo que necesiten. Se desarrollan, ¿no es cierto?, solo cuando ya la infección está generada y pueden ser de dos tipos, generadas por una célula o por una hormona. Acá tenemos la forma en que actúan estas barreras.
vamos a tener, ¿no es cierto?, que el patógeno es ingerido por un fagocito, el cual exhibe los antígenos del agente infeccioso. Ya vamos a tener un trabajo doble, en donde en una primera parte se van a absorber y se van a revelar, ¿no es cierto?, cuáles son las características de este patógeno, ¿no es cierto?, de este virus o de esta bacteria. Luego que logran descubrir, ¿no es cierto?, qué características tiene este patógeno, se le muestran estas características a un linfocito T, que los linfocitos T, ¿no es cierto?, van a ser los principales de esta barrera terciaria. Y, ¿no es cierto?, al darse cuenta el linfocito T se activa y se genera también un reconocimiento de las características de ese virus, ¿no es cierto? Ahí a ti te gustaba sin tomate, entonces te vamos a dar sin tomate. Entonces te dan las características, ¿no es cierto?, que tú tienes. Entonces el linfocito T, ¿no es cierto?, ya queda con eso, con esa información, por lo tanto se llama ahora linfocito T de memoria. Ya conoce, ¿no es cierto?, a esos virus o bacterias. Luego tenemos acá el paso 3, ¿no es cierto? El linfocito T se divide produciendo dos tipos de células. Linfocitos T citotóxicos, que son los que van a estar principalmente encargados de eliminar a los microorganismos, y linfocitos T de memoria, que son, ¿no es cierto?, cuando en una siguiente enfermedad contra el mismo virus o contra la misma bacteria, estos ya van a estar ahí presentes, por lo tanto, se va a generar, ¿no es cierto?, ahí el pase para poder activar, ¿no es cierto?, a estos linfocitos citotóxicos y que puedan, ¿no es cierto?, en una última etapa, los linfocitos citotóxicos se unen con las células infectadas y las destruyen, gracias a que generan algunas sustancias destructivas contra estos patógenos. Entonces, vamos a repasar, ¿no es cierto?, este esquema de nuevo, ya que tenemos tiempo. Sistema inmune, ¿no es cierto?, terciario, es específico. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿no es cierto?, que se presenta cuando ya la infección está generada y vamos a tener que algunos fagocitos van a ayudar en este proceso porque van a estar exhibiendo a los virus o a las bacterias ante los linfocitos. Cuando los linfocitos ya saben, ¿no es cierto?, qué características tiene el patógeno, pueden estar generando un linfocito de memoria y un linfocito citotóxico. El de memoria se guarda para una posible enfermedad posterior y los citotóxicos actúan inmediatamente para tratar, ¿no es cierto?, de generar la inmunidad, ¿no es cierto?, tratar de eliminar al virus y que no genere la enfermedad o que se nos pase, porque ya en la tercera ya se había generado. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, de nuevo estos linfocitos T y linfocitos B, que también son células especializadas de nuestro sistema inmune y que juegan un papel central como mediadores de nuestra respuesta específica. Principalmente, ¿no es cierto?, frente a algunos agentes que se replican dentro de la célula, ¿no es cierto?, que son los virus, ¿verdad?, que son los microorganismos intracelulares. Acá tenemos algunas de las formas que van a estar actuando estos linfocitos, en donde, ¿no es cierto?, tenemos que van a estar generando, el cafecito sería, ¿no es cierto?, el virus, y estos serían los linfocitos, que van a estar atacando, ¿no es cierto?, y acá se multiplican. También tenemos que los linfocitos T, ¿no es cierto?, también van a estar generando los citotóxicos y los de memoria. Ya aquí se multiplican, ¿no es cierto?, y eso va a permitir atacar a más virus, ¿no es cierto?, que puedan estar existiendo.
Y eso con respecto primero a las primeras barreras defensivas. Ya vamos a trabajar ahora, chiquillos, una actividad, ¿no es cierto? Este PPT igual no tiene tantas diapositivas como los que veníamos viendo anteriormente, así que nos va a sobrar muchas clases, pero tiene, para eso, ¿no es cierto?, tiene estas preguntas complementarias para tratar, ¿no es cierto?, de ir generando cuestionamientos, ¿no es cierto?, de ir generando también algunas preguntas que pueden estar complementando, ¿no es cierto?, alguna información. Recuerden que estas no son las que tienen que enviar como pregunta esencial, sino que solo como complemento. Número 1 dice, señala y ejemplifica los 3 tipos de barrera. O sea, la primaria, algún ejemplo de una barrera primaria, secundaria, algún ejemplo de una barrera secundaria, quiénes son los que actúan, y la terciaria también, algún ejemplo de una barrera terciaria. ¿Cómo se llaman los elementos que actúan allí? Número 2, ¿qué prevención debemos tener sobre una barrera primaria como la piel? ¿Por qué? O sea, ¿cómo debemos cuidar nuestra piel, ¿no es cierto?, para protegernos de alguna enfermedad que nos podría generar. Número 3, ¿en qué barrera actúan y cómo actúan los linfocitos T y los linfocitos B? Y la número 4, ¿qué es lo que es la fagocitosis y cómo actúan? O sea, no, ¿y quiénes la realizan? Estaba leyendo otra cosa. Entonces, les vamos a dar unos minutitos, chiquillos, para que puedan estar pensando estas preguntitas, para que así, ¿no es cierto?, cuando las revisemos, puedan estar participando los que deseen. Y después vamos a estar viendo también un videíto de estas barreras primarias. ¿Ya? Así que a las 9:42, en 5 minutitos más, volvemos para responder estas preguntas, las trabajamos y después vemos el video y estaríamos terminando esta primera parte de la clase de esta semana. También les voy a mostrar la pregunta esencial para que la puedan tener también ya anotada. Alguna consulta también la pueden estar haciendo en este momento, chiquillos, pero lo ideal es que estén trabajando las preguntas también.
o de hora de guerra. ¿De hora? Vamos a anotarlo entonces. Ya, chiquillos, entonces pasaron ya los 5 minutos y ahí muy bien como lo hizo la compañera, también pueden estar generando algunas de sus respuestas a través del chat o activan su micrófono, ¿no es cierto?, cuando las vamos leyendo. Entonces dice, señala y ejemplifica los 3 tipos de barrera primaria. Ya, la barrera primaria tiene 3 tipos. ¿Cuáles son? Y microbiológicos. ¿Ya? A eso se refiere con los 3 tipos de barrera primaria. Entonces, como bien dijo, ¿no es cierto?, la compañera Débora colocó que en la barrera primaria, ¿no es cierto?, vamos a tener barreras químicas, y las barreras químicas van a ser, ¿no es cierto?, como las que nombró ella, que es la saliva, la mucosa y las lágrimas, ¿no es cierto?, son químicas. Las lágrimas, la saliva, ¿no es cierto?, y la mucosa. ¿Qué otro ejemplo, ¿no es cierto?, podrían haber sido? Todos los que están en negro. Nuestro ácido estomacal, nuestras secreciones del sudor, también son barreras químicas. Luego, barreras físicas. Vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, mecánicas o físicas, puede ser nuestra piel, nuestros pelitos, también llamados epitelios. Y por último, los microbiológicos en nuestra flora intestinal. Número 2. ¿Qué prevención debemos tener sobre alguna barrera primaria como es nuestra piel? ¿Por qué? Por aquí... ¿Algo dijiste recién o no? ¿Algo dijiste recién? Creo que bañarse o lavarse la piel. Mantenerla limpia, bañarse, ¿no es cierto? Mantenerla limpia. Higiene. Así evitamos, ¿no es cierto?, que se generen, que se acumule, ¿no es cierto?, algún microorganismo. ¿Qué más es importante, ¿no es cierto?, de prevención sobre nuestra piel, aparte de mantenerla higienizada? Sí. Sí. Sí, Acá, ¿no es cierto? Sin cortes, muy bien. Sin cortes ni heridas, ¿no es cierto? Obviamente ya si se hace uno sin querer, obviamente las heridas tiene que tratar de mantenerlas también limpias, que no se vayan a infectar, ¿no es cierto? O también, si uno algún accidente, ¿no es cierto?, una herida con un metal oxidado, también hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con el tétano. Vamos a ponerle ahí. El cual, ¿no es cierto?, puede estar generando incluso que se te ampute una parte del cuerpo, ¿no es cierto?, dependiendo de dónde se genere esta enfermedad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ante cualquier herida de algún metal, ¿no es cierto?, sobre todo si está oxidado,
hay que ir al doctor y inyectarse, porque te colocan una vacuna y que también que te realizan las curaciones para que quede bien limpio el lugar. O si no, se podría estar generando, ¿no es cierto?, una enfermedad más grave. La número 3 se refiere, ¿no es cierto?, a los linfocitos T y los linfocitos B. ¿De qué barreras son estos linfocitos T? Son los últimos que revisamos, ¿no es cierto?, y son de la barrera específica, barrera terciaria también. ¿Ya? ¿Y cómo actuarán estos de barrera terciaria? Vamos a colocarlo, ¿no es cierto?, un poquito más resumido, ¿no es cierto?, cómo actúan, y vamos a tener que los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no es cierto?, son la barrera terciaria, es específica esta barrera, y actúan cuando la infección está presente, ¿no es cierto? Generan linfocitos de memoria y citotóxicos La de memoria, ¿no es cierto?, va a ser para usarlos posteriormente, y los citotóxicos se encargarán de eliminar a los patógenos. Cuando ya sepan, ¿no es cierto?, cómo hacerlo. Y por último, tenemos, ¿no es cierto?, qué es lo que es la fagocitosis y quiénes la realizan. Ya la fagocitosis, ¿no es cierto?, va a ser esta que está acá, en donde los glóbulos blancos son encargados de eliminar algunas bacterias, virus, a través, ¿no es cierto?, de esta forma, en donde van a absorber y van a desintegrarlas en su interior. Eso, muy chico. Ya, chiquillos, no olviden que estas preguntas pueden aparecer en la evaluación de la próxima semana para aquellos que la tengan que dar. Así que ahí están algunas posibles preguntas que puedan estar apareciendo la próxima semana, pero son con alternativas. Ya está casi lista la prueba, así que de ahí se sacaron algunas preguntas, por ahí también. Eso, chiquillos, por ahora, ¿no es cierto? Vamos a dejar ahora estos minutitos para alguna consulta y también vamos a estar viendo el video que va a mostrar, ¿no es cierto?, de otra forma, cómo actúan nuestras barreras defensivas. La amenaza de las fuerzas enemigas es constante. Los encargados de mantenerlas a raya son las defensas. Esta es la historia de nuestras batallas.
Muy bien, soldados. Si van a encargarse de proteger el cuerpo, necesito que me demuestren cuán preparados están. Soldado, mencione las primeras barreras con que se encuentra un invasor al tratar de entrar al cuerpo humano. ¡Señor! ¡Sí, señor! Primero está la piel, que no permite el paso de bacterias. Luego están las mucosas, con sus cilios, que atrapan las partículas invasoras. Y las lágrimas, la saliva y el ácido estomacal, entre otros, que también impiden la entrada de atacantes. Muy bien, soldado. ¿Y usted? ¿Qué pasa si un invasor logra entrar? Señor, sí, señor. Llamada sistema de complemento rodean al invasor para alertar a las demás células de defensa y desatan la inflamación. La inflamación hace que la circulación aumente y así puedan llegar más refuerzos. Además, aumenta la temperatura del área para que las bacterias no puedan vivir ni reproducirse como lo harían normalmente. Veo que saben lo básico, soldados. Ahora vengan conmigo. Les mostraré lo que se encontrarán cuando salgan allá afuera. Estos son algunos de sus enemigos. Bacterias y virus. Tratan de entrar en nuestro sistema a toda costa. Y nuestra misión es impedir que desequilibren nuestro sistema. Para eso, contamos con nuestra primera línea de defensa. Les presento a los fagocitos. Los fagocitos literalmente se comen a los invasores y ayudan a comunicar la presencia de enemigos en el sistema. Esas partículas que exponen en su superficie indican qué tipo de infección los invade. Cada tipo de invasor tiene un código diferente. Así podemos reconocerlo y usar las armas más adecuadas para derrotarlo. Todo lo que hemos visto hasta ahora conforma nuestro sistema de defensa más primitivo. Pero a medida que vivimos más y más y nos enfrentamos a nuevas enfermedades, el organismo adquiere la capacidad de recordar con quién se ha encontrado y además de combatirlo específicamente, sin dañar a otros. Esa es la defensa adquirida, representada por los linfocitos. Ellos no solo reconocen a los invasores por la información que les proporcionan los fagocitos, sino que pueden reconocer por su cuenta a las partículas perjudiciales. Hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos T se encargan de comandar el ataque. Cuando se dan cuenta de que hay intrusos, activan a los linfocitos B para que ataquen. Si los fagocitos atacaban todo invasor, los linfocitos solo atacan algunos, especializándose contra un solo enemigo. Los linfocitos B, al ser activados, se dividen en dos clases de células. Unas producen anticuerpos, sustancias que atacan a las bacterias y las hacen más apetitosas para los fagocitos. Las otras, las células de memoria, se encargan de recordar que las activó, para que al encontrarse de nuevo con los mismos invasores puedan atacarlos antes incluso de que el cuerpo enferme. Ya vimos cómo reaccionan las defensas contra las bacterias. Pero hay otros invasores que actúan de diferente manera. Los virus. Un virus es diferente a una bacteria en varios sentidos. Una bacteria vive una vida propia y puede reproducirse por su cuenta. Pero un virus necesita un organismo para aprovecharse de sus células y reproducirse. Lo primero que hace es introducir su material genético en la célula y fusionarlo con el de ella. Luego, la célula produce más y más virus, los cuales finalmente la destruyen. Pero si el virus entra en la célula, no la podremos detectar. No se preocupe, soldado. Ya hemos pensado en eso y tenemos varios modos de contrarrestarlo. Uno de ellos es el interferón, que se produce cuando se notan ciertos síntomas anormales. Como su nombre indica, es una sustancia que interfiere con la acción de los virus, impidiendo que se reproduzcan una vez entren en la célula. La célula infectada alerta a los linfocitos de la presencia de invasores. Pero esta vez, la respuesta es más agresiva. Las defensas entonces toman una decisión drástica: destruir las células infectadas para que el virus no siga replicándose.
Para ello, las células NK, llamadas Natural Killer en inglés, que significa asesinas naturales, localizan a las células infectadas y las destruyen. Pero hay un virus extremadamente inteligente que burla todos los sistemas de seguridad, a pesar de todos los controles que tenemos. Es el virus del VIH, responsable del SIDA. El virus entra al organismo y la primera respuesta de las defensas es la misma que contra todos los virus. Pero el VIH tiene una estrategia brillante y maliciosa. Infecta los linfocitos T, los comandantes de la respuesta inmune. Poco a poco, los linfocitos T van siendo destruidos, los soldados pierden a sus comandantes y el cuerpo no responde ante los invasores. Lo peor es cuando nuestras tropas NK y de linfocitos T citotóxicos destruyen a los linfocitos T ayudadores infectados. Es ahí cuando el cuerpo queda a merced de las enfermedades oportunistas. Sin defensas, cualquier infección, cualquier atacante es una amenaza para el organismo. Y son esas enfermedades las que lo llevan a la muerte. ¡Soldados! Ya saben lo necesario para enfrentarse a sus enemigos. Conocen sus compañeros. Conocen a quienes se enfrentan. Ahora solo queda que prueben lo buenos que son. ¡Vamos, soldados! ¡Háganme sentir orgulloso! Ahí está el video, chiquillos, muy bueno al respecto, ¿no es cierto?, cómo actúan nuestras barreras defensivas y, en especial, ¿no es cierto?, la barrera terciaria, la barrera específica, cómo genera, ¿no es cierto?, estas adaptaciones frente a las distintas enfermedades y, como pueden ver, ¿no es cierto?, el SIDA tiene ese problema, ¿no es cierto?, que ataca nuestro sistema inmune y debido a ello, ¿no es cierto?, después quedamos sin defensa y cualquier otra enfermedad que puede estar generando, ¿no es cierto?, la muerte. Entonces, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí. La verdad que la pregunta esencial se trata más sobre lo que vamos a estar viendo en la segunda clase, ¿ya? Se las voy a mostrar igual, pero les recomiendo, ¿no es cierto?, que me esperen hasta la clase siguiente para que podamos revisar, ¿no es cierto?, en conjunto lo que falta y puedan estar respondiendo también esta pregunta esencial. Les vamos a dar tiempo durante la próxima clase para que la puedan responder en ella. Dentro de las reacciones indeseadas, pregunta esencial número 20, tenemos a algunas, ¿no es cierto?, como son las alergias y las enfermedades autoinmunes. Ya vamos a ver que tenemos algunas reacciones en nuestro cuerpo, tanto para prevenir enfermedades o como formas de nuestro sistema de defensa que nos van a estar generando enfermedades. Por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, tienen que destacar y explicar algunos ejemplos de ellos, 3 alergias y 3 enfermedades autoinmunes, y completar, ¿no es cierto?, este cuadrito. Eso, chiquillos, lo dejamos hasta aquí, ya tocaron, y el próximo jueves, ¿no es cierto?, seguimos con la segunda parte. En 15 minutos más tienen la siguiente clase.